La crisis del 29 o la Gran Depresión fue una crisis económica mundial. Empezó en el año 1929 y se extendió hasta finales de los años 30. Se considera la depresión más larga y que afectó a más países en el siglo XX. La depresión se originó en Estados Unidos a partir de una caída en la bolsa de valores el martes 29 de octubre de 1929. Por eso a continuación entrevistaremos a la doctora Adriana Riverol para que nos cuente más acerca de este tema. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy grande que es la Gran Depresión. Y bueno, platíquenos, doctora, ¿qué es una depresión económicamente hablando? Cuando hablamos de una depresión nos referimos a una disminución en la producción y a un incremento en el desempleo de una manera considerable. Es algo que persiste, no puede salir de esa disminución en el PIB inmediatamente. La verdad es que necesitas de un periodo más o menos grande para salir de esa depresión. A veces confundimos, ¿no?, una recesión con una depresión. La verdad es que una recesión no es tan severa, también es una disminución en el PIB y no es tan severa como lo es una depresión a la hora de considerar. Depende, por supuesto, de la generación de pobreza, de la pérdida de empleos para hacer esa clasificación entre recesión y depresión. ¿Cuáles fueron las principales causas de la caída de la bolsa de valores en Estados Unidos en 1929? Cuando, digamos que en ese momento se generó una burbuja financiera. ¿A qué le decimos esa burbuja financiera? Pues que se van inflando los precios de los activos, de los valores financieros, no por cuestiones reales, sino más bien por un concepto de especulación. En ese momento, digamos antes de la crisis, había una gran participación de la gente en el mercado financiero. Era una forma de ver crecer sus ahorros rápidamente. Entonces, por supuesto que había una gran demanda por esos activos financieros. Eso va generando la burbuja financiera, va haciendo que crezcan los precios artificialmente y en cualquier momento la verdad es que puede explotar esa burbuja. ¿Por qué puede explotar la burbuja? Porque empiezan a haber malos resultados de las empresas. De pronto ven que las empresas no están vendiendo, no están obteniendo los resultados, las utilidades que esperaban, y entonces se empieza a generar un pánico entre los tenedores de esos activos. Estos lo que quieren hacer es deshacerse justamente de esos activos y empieza a generar, ¿no?, este pánico generalizado, y cuando todos corren a vender sus activos, pues es justamente cuando explota esa burbuja. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues entonces todos van a querer vender, van a querer recuperar su dinero, sus ahorros inmediatamente, y no va a haber manera porque nadie va a querer comprar. Entonces va a empezar a bajar el precio de los títulos y claro, las pérdidas se realizan hasta el momento que tú te deshaces de tus acciones. Y como muchas de estas personas necesitaban pagar préstamos, o sea, realmente era su patrimonio, pues tuvieron que realizar la pérdida. No tenían otro dinero que pudiera sostenerlos mientras esperaban a que se recuperara el mercado. Entonces, eso fue parte de lo que generó este crack. Bueno, doctora, entonces, como sabemos, después de la Primera Guerra Mundial vienen como los grandiosos años 20 de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo era la situación en estos años 20? ¿No era como ahí fue donde se empezó a generar ahora sí que esta crisis? Ajá, así es cuando se empieza a gestar, ¿no? Se empieza a generar esta burbuja financiera, digamos, como bien lo planteabas, ¿no? Es una perspectiva de bienestar, de crecimiento para las familias, y entonces todos sus ahorros los van metiendo a ese mercado financiero. Entonces viene una época de crecimiento, una época de expansión económica, provocado justamente por la recuperación de los gastos que tienes después de la guerra, ¿no? Entonces hay que invertir, hay que crecer, y se va dando esta situación de, pues tenemos dinero, ¿cómo le puedo hacer para que crezcan más rápido estos ahorros? ¿Qué era lo que hacía con los bonos libertad? Eran los bonos libertad. Sí, no recuerdo el nombre, pero es eso. Entonces me prestas tu dinero. O sea, cuando hablamos de bonos es prestas, digamos, es una forma de ahorrar. Y para los que no tienen el recurso, pues es una forma de hacerse de dinero. Entonces vamos a suponer, tú tienes el dinero y tú
tú vendes el bono, tú vas a comprar ese bono. ¿Cuál es el atractivo de ese bono? Pues que te va a dar un rendimiento, un pago en el tiempo, que va a ser mayor a lo que tú estás ahorrando. Y ese dinero te va a permitir a ti, no sé, realizar algún proyecto que tengas. Entonces viene esta época de crecimiento, de expansión económica, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Viene un periodo de recuperación con todos los problemas que puede haber después de la Primera Guerra Mundial, pero al final es una época de auge, lo que le da pues a muchos esa sensación de riqueza, esa sensación de que estamos creciendo y pues vamos a comprar estos instrumentos. ¿Qué más pasó en esta época? Las personas se empiezan a endeudar porque empiezan a ver que los rendimientos que hay en bolsa son rendimientos muy grandes, entonces, oye, puedo pedir prestado en el banco para invertir en la bolsa, en estos activos financieros y de esa manera generar una mayor riqueza. El problema es cuando explota la burbuja y entonces ya no regresa este dinero a los bancos, donde el resto de las personas habían depositado sus ahorros, ya no hay manera de pagarles a ningún momento, entonces todo el mundo pierde. Quebraron los bancos, perdieron sus ahorros y además están totalmente endeudados. ¿Y a qué se refiere lo de compra ahora y paga después? Que es esta manera en la que teníamos de las facilidades que tenían las personas para endeudarse. De alguna manera estaban haciendo que compraran más, que las empresas tuvieran buenos resultados porque había un incremento en la demanda. Pero lo que estaba pasando era un nivel de endeudamiento grande. Al final tenías que regresar ese dinero, ¿de acuerdo? Sí servía para las empresas incrementar su demanda, pero no estaban recibiendo el dinero suficiente. Algo que quiero mencionarles es que el sector financiero jugó un papel muy importante en esta época de auge de los años 20, porque pues surgieron nuevos instrumentos, tuvo un gran auge y además todas las personas podían participar en el mercado, o sea, cualquiera podía comprar acciones en el mercado. No había una regulación como la que existe hoy en día, donde son mucho más cuidadosos, más selectivos en el tipo de personas que van a participar en el mercado. En aquel entonces, pues todos podían participar en ese mercado. ¿Qué trae como consecuencia esto? Digo, no solamente ha pasado en Estados Unidos, también ha pasado en México, en otras partes del mundo, donde los mercados van creciendo, no existe una regulación tal cual y ocurren estas burbujas financieras, ¿no? Explotan. Por ejemplo, nosotros, no solamente en México, también en Estados Unidos y en otras partes del mundo, se han vivido diferentes crisis, no de la magnitud de los años 30, que algunos estudiosos nos dicen que la crisis del 2008-2009 es más o menos similar a esta de los años 30, otros simplemente nos dicen que esta, la de los años 30, fue mucho más grande que la que se vivió en el 2009, pero en el Inter ha habido otras crisis financieras que también curiosamente han sido en octubre y que también se les han llamado así, ¿no? Como el martes negro. Antes de continuar con la entrevista, es importante revisar 3 acontecimientos históricos que sucedieron durante la Gran Depresión, durante la década de los 20s y los 30s. El primer tema del que vamos a hablar va a ser el crash de los 29. Fue una crisis en el mercado donde tuvo lugar en Nueva York desde el 24 hasta el 29 de octubre de 1929. Este evento marca la crisis de la Gran Depresión. Los días clave del crash se denominan Jueves Negro, que ocurrió el 24 de octubre, Lunes Negro el 28 de octubre y Martes Negro el 29 de octubre. Todo se dio principalmente porque los inversionistas podían comprar acciones de hasta un 10%, por lo tanto depende de los intereses a corto plazo. Por esto, tras el aumento de los tipos de interés en abril, se produjo un gran estancamiento en las acciones, por los que los inversionistas se vieron obligados a vender lo que tenían para poder pagar sus deudas, la llamada corrida. El siguiente tema que vamos a comentar va a ser más específico un día de los días claves del crash del 29, en específico el Martes Negro. Este día pasará a la historia como el día del crack del 29, o mejor conocido como Martes Negro, como mencionamos antes, cuando el índice de la bolsa estadounidense en Wall Street cae a plomo, perdiendo los inversores miles y millones de dólares.
El crack ha sido consecuencia de un periodo de especulación salvaje unida a la proliferación de la deuda, además de un exceso de préstamos de grandes bancos que no pueden liquidarse. Los bancos industriales descenderán entre 1929 y 1932 de 452 a 58. La producción industrial caerá en un 54%. El paro sufrirá una cifra récord sin que la protección social aumente. Tras este día, el mundo industrializado entrará en una espiral de gran depresión en la que el desempleo, el hambre y el malestar social durarán una década. Finalmente, para hablar del último tema, vamos a adelantarnos un poquito y hablar del New Deal. El New Deal fueron un conjunto de medidas económicas impuestas desde el año de 1933 a 1937 por el gobierno norteamericano dirigido por Roosevelt, con la intención de mejorar la situación del país a causa de los efectos de la Gran Depresión de 1929. Estas medidas estaban fundamentadas en el intervencionismo, ya que buscaban la inclusión del Estado en los procesos económicos del país. Estas políticas se basaban en una participación grande del gobierno en las acciones económicas de las entidades encargadas del país. Las principales medidas tomadas fueron la reactivación de la economía evitando la sobrepoblación, el sostenimiento de los productos agrícolas y el fomento de las expropiaciones. Estas políticas fueron ampliamente criticadas al punto de que al día de hoy por algunos expertos son consideradas anticíclicas. Ya ahorita ustedes ven. Pero bueno, regresando a este punto, lo que quiero decir es que el sector financiero juega aquí un papel muy importante, ¿no? Al no tener toda la regulación, todo el mundo puede participar, aunque yo no conozca cómo funciona el mercado financiero, puedo participar y lo que estoy haciendo es meter todos mis recursos, todos mis ahorros a un solo activo. Y si ese activo cae, pues ahí estoy perdiendo prácticamente todo. Específicamente, ¿qué fue lo que ocurrió el miércoles 24 de octubre de este año? Pues lo que ocurre es que el precio de las acciones empiezan a bajar. Y por supuesto los que tenían las acciones lo que van a hacer es, tengo que vender en ese momento, porque si no vendo todavía va a caer más el precio. La verdad es que no tengo más información, pero estoy segura que había información privilegiada para algunos, porque sí hubo ganadores en esta gran depresión, no crean que solamente hubo perdedores, también hubo ganadores en este mercado. El que vendió rápido y se pudo salir porque tenía información confidencial, en el sentido de decir, o sea, ya no va a haber manera de que las personas puedan regresar sus ahorros, esto se está cayendo, no lo podemos detener, entonces es momento de que te salgas. Y claro, hubo muchos que se salieron, entre ellos, entre los grandes ganadores fueron aquellos que cambiaron todo y se refugiaron en el oro. El oro en ese momento igual, los que se salieron del mercado, compraron el oro barato y los que no se alcanzaron a salir, pues ya empezaron eso hizo que subiera el precio del oro rápidamente y pues ahí hay que recuperar en parte, ¿no? de la represión. Entonces, más que nada, la reacción de la gente fue como muy desesperante, ¿no? Pues estaban viendo que todos, pues, que sus ahorros, todo lo que habían invertido. Y claro, acuérdate qué fue lo que pasó. El ahorrador deposita el dinero en el banco. El banco lo que hace es prestarlo. ¿Y a quienes se lo prestaron? Compran activos financieros, ¿no? Van a la bolsa. Estos a quienes les prestaron el dinero, pierden el dinero este día, ¿no? Bueno, y en los días subsecuentes. Realizan esa pérdida, no son capaces de regresar los préstamos y los ahorradores cuando acuden a los bancos, pues los bancos no tenían el dinero suficiente para regresar. Entonces, quiebran los bancos, quiebran los ahorradores, a los que les prestaron el dinero, pues igual perdieron todo prácticamente, ¿no? Bueno, doctora, y tenemos como el conocimiento de que, bueno, ya este jueves que pasó todo esto, hubo algunas personas que como que trataron de remediar, ¿no? Como volver a equilibrar así que la bolsa. Y bueno, ¿sí lo lograron o...? No, o sea, ya las pérdidas... Es que cuando generas este pánico generalizado de que todos se van a salir del mercado y que los mismos ahorradores acuden a los bancos para sacar el dinero, cuando todos ocurren al mismo tiempo, no existe este dinero suficiente para poder regresarles a todos su dinero. Entonces, aunque alguien metiera dinero, igualmente iban a estar perdiendo.
Entonces no había manera de frenarlo ya en una situación como esta. Cuando explota la burbuja, ya no hay manera de detenerlo. Bueno, entonces por eso que yo creo que la crisis como que se... Ahora es muy interesante, ¿no? ¿Cómo se da la crisis? Porque la crisis empieza en el sector financiero. Entonces, cuando las personas pierden todos sus ahorros, ya no tienen dinero para consumir. Entonces, al no tener dinero para consumir, las empresas ya no están vendiendo. O sea, es cierto que cayó el precio de la acción, pero estamos hablando de una economía real. ¿Qué pasa con la economía real? Entonces, a estas empresas ya no son capaces de vender sus productos porque no existe dinero para poder comprar todo eso. Entonces, el consumo cae y una crisis financiera se convierte en una crisis económica. Entonces, las empresas no están vendiendo, hay despidos, pues todavía menos dinero para poder salir de la crisis mucho más rápido. Entonces, por eso se hizo todavía mucho más grande la crisis. Desde esta situación financiera, que le llamamos una situación monetaria, se convierte en una crisis económica. Todos pierden su empleo. ¿Por qué? Porque las empresas no están vendiendo. Entonces, aquí se le llama, y es cuando cambia el paradigma totalmente del enfoque económico, de los modelos económicos que existían para poder hacer frente a esas crisis. Tiempo atrás se decía, tú no te preocupes que la oferta crea su propia demanda. Entonces tú ponte a producir porque la gente va a venir a comprarte. Cuando viene la gran crisis, esta gran depresión, entonces, no es un problema de oferta. De hecho, no sé si han visto imágenes donde se ve, ¿no?, que están tirando producción al mar porque no les están comprando nada. Lo que quieren generar también es una cierta escasez para que se recupere un poco el mercado. Pero el problema no es de oferta, es un problema de demanda. Y es por eso cuando viene entonces el gran deal, ¿no?, de qué es lo que vamos a hacer para salir de esta crisis. Porque las empresas no son lo suficientemente capaces de generar empleos, que las personas puedan incrementar su ingreso y de esa manera recuperar el consumo. No había manera. Bueno, Para cerrar ya como todo este tema, ahora sí que los días en los que se dio como mayormente el crack, ahora sí que todo, ¿quiénes fueron los más afectados durante todo eso? Pues vamos a decir el público, las familias en general. Porque ellos fueron los que perdieron todo su patrimonio, perdieron su empleo, no tenían manera de recuperarse. Las empresas de alguna manera, o los empresarios, los grandes empresarios, algunos de ellos pues lograron vender algunas cosas, lograron recuperar algo de su riqueza, pero quienes perdieron todo pues fueron las familias en general. Sí, yo creo que hay como documentales en donde la gente hasta se suicida y todo eso. Así es, ¿no? Por esta situación, ¿no?, de estoy endeudado, pierdo todo, o sea, está hipotecada mi casa, lo que había sido mío ya no lo es, ya lo perdí. Todo esto, entonces ahora ¿qué voy a hacer para mantener a mi familia? ¿Y qué consecuencias tuvo esto? Pues la consecuencia, en parte de eso, es hubieron varias, ¿no?, en este sector. Entonces, familias que pierden su ingreso, pierden empleo, pierden su riqueza, están en la miseria ahora, y algunas de ellas que se alcanzan a recuperar pues mantienen un cierto nivel de consumo, pero sigue siendo muy bajo. Esta idea de crecimiento, de expansión de la economía se ve totalmente parada. Otra de las grandes pérdidas que hubo es que empezaron a establecer, el gobierno empieza a plantear ciertos programas para salir de la crisis. Uno de esos programas fue proteger a la industria nacional, poniendo impuestos muy muy altos a los productos de importación. Entonces lo que quería hacer el gobierno era motivar que las personas compraran los bienes nacionales. Y bueno, eso está bien,
pero si consideramos que el resto de los países también optaron por estas medidas, entonces el desastre sigue siendo mundial, porque todos los demás se ven afectados porque no hay un crecimiento del comercio. Entonces, si yo tenía una producción de exportación, entonces ahora ya nadie me está comprando y entonces no puedo vender mis productos en el mercado interno porque no tienen dinero, pero tampoco lo puedo vender en el mercado internacional porque todos los países están aplicando las medidas restrictivas y proteccionistas hacia sus mercados. Entonces, esa es otra de las consecuencias de esta crisis. Bueno, doctora, ¿y qué fue así el New Deal y quién lo propuso? ¿Y de qué se trató como esta solución que propuso el gobierno para esta crisis? Para salir de la crisis. Entonces, algunas de las medidas que se tienen para salir de la crisis, les estaba contando que no era un problema de oferta, porque sí había producción de bienes, sino más bien es un problema de demanda. Entonces, cuando se plantea el New Deal es, tenemos que incentivar la demanda. Entonces viene toda esta administración de lo que se conoce demanda agregada. Entre ellos, ¿en qué consiste? Bueno, el gobierno, que es un ente económico también que participa y que compra y vende bienes y servicios, lo que tenía que hacer era pues promover el incremento en la demanda. ¿Cómo? A través del gasto público. Es el gasto público, alguna de las cosas que hace es contratar personas, pagarles un ingreso y de esa manera pues motivar que estas personas empiecen a gastar, a consumir. Y entonces a través de este mecanismo, pues entonces yo te voy a contratar, tú ya vas a recibir un ingreso y vas a poder incrementar tu consumo. Que lo vas a hacer con las empresas. Yo esperaría que hicieras hacia las empresas. Y esto pues también fue un poco lento, pero sí funcionó. ¿Y usted cómo cree que se pudo haber evitado toda esta crisis? La verdad es que eso es muy complicado porque siempre te dejas llevar por ese auge, ¿no? En esa ola de crecimiento en los mercados financieros, te dejas llevar, sabes, digamos los que conocen un poquito más del sistema, cómo funciona, saben que se está generando una burbuja, eso siempre lo sabemos. Lo que no sabemos es cuándo va a reventar esa burbuja. Decir que lo puedes evitar me parece muy pretencioso, pero tal vez con un poco de educación financiera hacia toda la población, no solamente un pedacito, sino a toda la población, eso ayudaría a atenuar los impactos de esas burbujas. A veces creo que las burbujas también son propiciadas por de pronto esta avaricia y esta necesidad que tenemos de hacer riqueza rápida, monetaria. Pero ¿cómo evitas eso? Sí. ¿Podría ser como realizar alguna política monetaria mejor? Es que depende, ¿no? También. Sí, o sea, tiene que ver con los financieros, tiene que ver con las personas, de cómo quiero tener mis ganancias, Sí, las personas en general sepan un poco más del mercado, los riesgos que tiene el mercado, que conozcamos más de eso, porque además lo que hago es, meto todos mis recursos ahí, y sabemos que meter todos los recursos ahí no puede ser. Ok, una vez que viene la crisis, si yo no vendo mis activos, no estoy realizando la pérdida, y si no los vendo, pues puedo aguantar si tengo también ahorros que me permitan aguantar, y decir, bueno, esto ya lo olvido y cuando venga la recuperación de los mercados, entonces es cuando voy a vender y ya recupero. Pero si no tengo un colchón, lo que voy a tratar es vender lo más pronto posible y de lo perdido pues lo encontrado, ¿no? Tratar de recuperar. Bueno, doctora, y toda esta crisis, por ejemplo, también afectó, bueno, ya nos había dicho, ya nos había comentado que había afectado a otros países, pero también afectó la manera de cómo veían los demás países a Estados Unidos como un lugar para invertir, o sea, como que espantó sus inversiones y desde otro lado. Digamos que al perder digamos, en esta parte financiera pierdo yo mi dinero y los que alcanzaron a salirse rápido, lo que hicieron fue comprar otro tipo de bienes que mantuvieran la riqueza. Lo que hacen entonces es, en este caso se fueron a los metales,
Entonces fueron a comprar oro, plata, que estos empezaron a subir su precio por el incremento en la demanda, y entonces fue una forma en la que algunos de estos inversionistas pudieron obtener, pues, otra vez recuperar su riqueza. Hay otros que no pueden hacerlo, no tienen el dinero para hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces vamos cambiando al tipo de activos en los que voy a guardar mi riqueza. Algunos lo que hicieron fue comprar obras de arte. Si las acciones no son el lugar, bueno, pues me voy a ir a otro tipo de bienes que me puede dar Otro tipo de mercado. Ajá, exactamente. Y entonces empiezan a desarrollar otro tipo de mercados. Bueno, profesora, ya para concluir todo este tema, ¿usted cree que afecte como esta crisis económica en la actualidad y como qué enseñanza nos deja? Mira, antes de terminar, me gustaría decir, en la crisis del 2008, bueno, que empezó en el 2008 y 2009, es muy parecida a la crisis de los años 30. Igual, ¿no? Una burbuja, en este caso provocada por las hipotecas en Estados Unidos, en este mercado donde empieza a haber activos que ya no son tan buenos, la gente no empieza a pagar, o ya no tiene para pagar para devolver el dinero y revienta la burbuja. ¿Okay? Igual, perdieron algunos su patrimonio, las acciones caen porque todo el mundo se quiere salir del mercado, se quiere refugiar en otros activos financieros. Así es, quebraron algunos bancos, pero en este caso hubo una intervención por parte del gobierno. Entonces, el gobierno de Estados Unidos interviene apoyando, si deja que quiebre uno, el otro banco sí lo rescata, que aquí es porque este sí lo dejas quebrar y este sí lo rescatas, eso es otra cuestión, pero el punto es, hay una intervención por parte del gobierno, una intervención inmediata, que no hubo en la crisis de los años 30. O sea, no hubo esta intervención inmediata, hubo una intervención después, cuando viene, ¿no?, el BTL, esta parte, pero en el caso de la crisis del 2008-2009, sí hay una intervención inmediata por parte del gobierno, y eso es lo que sirve, lo que ayuda, lo que amortigua un poco el golpe, y es lo que ayuda a que salgan mucho más rápido de la crisis. Nos aprendieron de esa crisis, digamos, para después en el 2009 pues actuar. Así es, que actuaron mucho más rápido y pudieron salir mucho más rápido. Y también con una combinación de esas políticas, en este caso de esas políticas monetarias. Recuerden ustedes, no sé si lo recuerdan, que la tasa de interés empezó a bajar, para motivar inversiones productivas que ayudaran a salir mucho más rápido de la crisis. Bueno, entonces más que nada la enseñanza sería que, pues, o sea, las crisis como que también te dejan más que nada ver cómo actuar ante estas situaciones. Y estar atentos, ¿no? O sea, sabemos que se van a generar burbujas, pues estar atentos de cómo poder mitigar, que no tener todos nuestros recursos metidos ahí en esos activos. Entonces, es una forma de ahorro alternativa, pero no es todo, no debemos meter todo. Muchas gracias, doctora. No, pues